Buenas tardes a todos. Sed bienvenidos al aula magna de la Facultad de Física. Vamos a empezar de forma puntual con la charla de hoy. Bueno, para mí es un placer y además una ocasión muy especial de presentar al profesor Servando Espejo, que es profesor del Departamento de Electrónica y Electromagnetismo y investigador en el Instituto de Microelectrónica de Sevilla. Digo que es un placer porque, primero, habitó esta casa muchos años, estudié aquí, y después porque es compañero y amigo mío del INSE, donde compartimos fatigas de investigación, como yo digo. Bueno, él, ya digo, estudió aquí, es físico y bueno, tuvo experiencia, estuvo en ATT en Estados Unidos en los años 90-92. Y después vino y tomó una plaza de profesor y pues hace investigaciones en distintas áreas de la electrónica, y en los últimos años se ha, digamos, focalizado en lo que son las aplicaciones espaciales de la microelectrónica. También tuvo una cierta experiencia, aventuras empresariales con la empresa Anafocus de sensores de imagen, visión artificial. Y ya digo, lleva casi una decena de años trabajando en temas de investigación aeroespacial, microelectrónica para el espacio. Me da mucho coraje, y lo tengo que decir, que haya tenido que llegar la Mars Rover Perseverance a Marte y ser, digamos, un boom mediático para traer aquí a Servando, cuando creo recordar que este es tu cuarto o quinto circuito en Marte. No, en Marte es el primero. En Marte es el primero. Sí, sí. ¿En el espacio? En el espacio ha habido otro antes y varios más diseñados para ir al espacio, que finalmente por cuestiones de emisiones y de retraso no pudieron. Vale, pero es decir que no es su primera vez que llega. Tienes que darle al. Sí, pero. Sí. Que digamos que ha tenido que haber este boom un poco mediático para mostrar a la sociedad, bueno, no solo de la facultad, sino a todo nuestro entorno, de que aquí, en Sevilla, se hacen circuitos y se trabaja en equipos multinacionales y megaproyectos de investigación como este que nos ha llevado a Marte, y que, bueno, pues que el profesor Servando nos va a explicar muy, digamos, concienzudamente qué es lo que ha hecho y cuál ha sido su aportación. ¿Vale? Muchas gracias, Servando. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues bienvenido, o muchas gracias por vuestra asistencia a todos. La charla que voy a dar tiene dos partes fundamentales, bien diferenciadas. La primera de ellas realmente es casi divulgación, y yo la he utilizado, la he sacado básicamente de información disponible en las páginas de la misión de la NASA, y en definitiva pues información asequible a todo el mundo, y quizás sea la más espectacular o la más atractiva. Y la segunda es la que recoge un poco el trabajo nuestro, en concreto en el sensor de viento y en su circuito integrado para el control y la compresión de señales. ¿De acuerdo? Bien, entonces la primera parte vamos a revisar un poco algunas características de Marte y de las misiones a Marte, y en concreto de la misión Mars 2020, que es en la que está embarcado el sensor de viento del que vamos a hablar, ¿vale? Bien, esta es una tabla comparativa de Marte y la Tierra con algunos datos muy importantes, los más relevantes, como son la masa, el radio del planeta, la gravedad en la superficie, que es aproximadamente la mitad o algo menos, las velocidades de escape, el periodo de rotación y algunas cosas más, la inclinación axial, los periodos orbitales y las distancias medias, y lo más interesante quizás sea las características ambientales. La atmósfera de Marte es muy tenue, y por consiguiente el reto de medir el viento allí pues es diferente a lo que podríamos considerar aquí en la Tierra, ¿vale? Lo iremos viendo con más detalle a continuación. También otra diferencia importante son las temperaturas medias. Esta es la temperatura superficial media, medidas, o promediadas sobre la superficie del planeta con sus máximos y con sus mínimos, y observamos que la temperatura en Marte es bastante más baja que en la Tierra, ¿vale? Bien,
En cuanto al clima de Marte, que nos podemos o que podemos esperar en base a misiones previas y observaciones de orbitadores y demás, lo que podemos marcar con cierta importancia es la inclinación axial del eje de rotación de Marte respecto a su plano de su eclíptica, que es muy parecido al de la Tierra. Eso hace que tenga estaciones, como la Tierra, pero esas estaciones son el doble de largas porque su periodo orbital es casi el doble que el de la Tierra. Es decir, un periodo orbital marciano es algo menos, pero muy poco, del doble del de la Tierra. Por consiguiente, las estaciones son más largas y eso produce contrastes térmicos también mayores. En Marte hay casquetes polares, no hay océanos y eso hace que el clima sea mucho más repetitivo. Es decir, no aparecen las variaciones que tenemos en la Tierra debido a borrascas y demás que tienen su origen en las masas oceánicas. Se sabe que hay nubes porque se han visto por misiones previas, por supuesto hay viento, las temperaturas varían gradualmente, como podemos imaginarnos, de invierno a verano, los casquetes polares o en el Ecuador y sobre todo con el ciclo diario también. Aquí hay algunos datos. La temperatura de superficie puede alcanzar unos máximos de 20 grados en el Ecuador a mediodía y mínimos de hasta menos 150 en los polos en invierno, ¿de acuerdo? Aquí hay una medida de misiones previas que no aportan realmente demasiado más, ¿vale? También se han observado que hay tormentas de polvo, esto es importante también medirlo o tratar de medirlo con otros instrumentos. Marte tiene un campo magnético efectivo muy débil, eso es probablemente, o se piensa que es la razón por la que perdió la atmósfera que se supone que tuvo en algún momento, ¿vale? Porque el viento solar arrastró las moléculas de gas, ¿vale? Y también por ausencia de esa atmósfera, o no, por esa atmósfera tan tenue, evidentemente atmósfera tiene, pues los niveles de radiación en la superficie son mayores. Esto es de nuevo una recolección de datos de temperaturas sobre la superficie de Marte, según ha reportado un rover previo, el Curiosity, ¿de acuerdo? Tenemos aquí los máximos de temperaturas diario, la media de temperatura máxima diaria a lo largo de los meses, e igual para los mínimos, ¿vale? Estos meses, evidentemente, no son los meses nuestros de la Tierra, sino que son pues la 12ª parte del ciclo orbital marciano, que básicamente es aproximadamente 56 días, el mes, la duración del mes. Vemos que las temperaturas son muy extremas casi todo el año, ¿vale? Y por consiguiente la microelectrónica, que es lo que vamos a hablar más adelante, tiene que estar preparada para eso. También existe radiación, como hemos mencionado, y la radiación todos sabemos que afecta negativamente a los seres vivos, pero también afecta en general a la materia de forma genérica y en particular a los sistemas electrónicos, sobre todo cuando están hechos con semiconductores. Aquí hay algunos datos de radiación, pero por no alargar la cosa demasiado, diremos que la radiación medida sobre la superficie de Marte es aproximadamente 2,5 veces la que hay dentro de la Estación Espacial Internacional, o sea, bastante más alta que un astronauta de la estación, que la que sufre un astronauta de la Estación Espacial Internacional, y en torno a 13 veces la que sufre un habitante de la Tierra en un país desarrollado, ¿vale? Aquí estamos hablando de unos 8 rad por año de la superficie de Marte, frente a unos 0,62 rad por año en la superficie de la Tierra. No es una radiación excesiva, no es un nivel de radiación muy alto, hay misiones que sufren niveles mayores, pero desde luego es más alto que el de la Tierra y hay que tenerlo en cuenta. La orografía de Marte es bastante conocida, ya hay bastantes orbitadores alrededor que durante muchos años han estado mandando fotografías y haciendo planos. Está muy bien caracterizada, tienen nombre casi todos los accidentes geográficos importantes y hay un sistema de coordenadas de altitud y longitud similar al de la Tierra, con un meridiano de referencia. Eso está bastante avanzado y es importante para misiones que incluyen un lander, un módulo que aterriza, como esta, como la Mars 2020, porque aterrizar en una zona de orografía complicada, pues evidentemente podría suponer un desastre. Bien, un par de pinceladas sobre lo que son los viajes de la Tierra a Marte. La órbita de Marte es evidentemente de mayor radio, bueno, mayor radio medio que la de la Tierra. Aquí tenemos unos datos de excentricidad y distancias en el perihelio y en el esfelio y demás son similares. Las dos órbitas, la de la Tierra y la de Marte, son bastante circulares, aproximadamente un círculo. Los ejes de las elipses no están alineados, ¿de acuerdo?
Y en fin, un poco más que decir sobre las órbitas, salvo el hecho de que cuando se quiere viajar a Marte, evidentemente hay que elegir los momentos oportunos en los que los planetas estén en las posiciones convenientes para que el viaje sea lo más corto posible. Eso ocurre aproximadamente cada 26 meses y por eso, cuando se ven la lista de misiones a Marte, que después veremos algunas, vemos que están espaciadas casi 2 años de una manera estricta. Las distancias medias, pues ya estamos viendo que según estén en oposición o en conjunción pueden variar enormemente desde cerca de 400 millones de kilómetros hasta unos 50 millones de kilómetros. ¿Cómo es el vuelo o el viaje de una nave espacial desde la Tierra hasta Marte? Bueno, pues realmente, como podemos imaginarnos, no es en línea recta, sino que se hacen cálculos muy precisos para lanzar, de manera que tras salir de la órbita de aparcamiento y empezar la órbita de transferencia hacia Marte, pues al cabo de un tiempo que se procura minimizar, confluya la nave espacial en la zona en la que está Marte en ese momento. Esto es dicho así a grandes rasgos. Para mí, que soy un gran desconocedor de estas técnicas en detalle, esto es muy sorprendente la precisión con la que consiguen navegar hasta posarse en un punto concreto de Marte. Esto es una revisión exhaustiva sobre lo que veis deprisa de misiones previas a Marte. Hay 3 transparencias iguales, pero simplemente para remarcar que todo esto no es nada fácil. Si nos fijamos en esta lista y en las que siguen, vemos que las primeras misiones, hasta aproximadamente principios de los años 70, fallaban prácticamente todas. Las que están en rojo fueron misiones que fracasaron por algún motivo. En el lanzamiento porque el cohete explotó, o se perdieron en el viaje por comunicaciones o por otro motivo, o se pasaron Marte, o se estrellaron al aterrizar o lo que fuera. Conforme pasaron los años, esas técnicas se fueron desarrollando mejor y afianzando, y hoy en día pues realmente existen bastantes probabilidades, no un 100% ni mucho menos, pero existen otras probabilidades de que los vuelos sean satisfactorios. Aquí vemos como ya hay muchas más misiones en verde, casi todas son americanas, los rusos al final casi abandonaron la carrera, pero en fin, lo cierto es que ha ido mejorando enormemente y ya en torno al principio de los años 2000 se consiguieron pues muchas cosas, ¿no? Incluso aterrizar lander y demás. Aquí hay una misión particular que es importante, la primera que está en la lista, la Mars Reconnaissance Orbiter, o la MRO, que se utiliza ahora mismo junto con otros como un relé de comunicaciones entre Marte y la Tierra cuando el volumen de datos es importante. Bien, sin más, la última misión que aparece en la lista es de la que vamos a hablar, la Mars 2020 Perseverance, que tiene un rover y un helicóptero y varias cosas más que vamos a ver ahora. Bien, estas son misiones futuras, todavía no han ocurrido, están en planificación. La ExoMars 2022 entre Rusia y Europa y la Agencia Espacial Europea, y sobre todo la Mars Sample Return, que es de alguna forma una continuación a esta misión de la que vamos a hablar hoy. En la misión Mars 2020 se van a hacer muchas cosas, se están haciendo muchas cosas ya, pero una de ellas es recolectar muestras de minerales en diferentes puntos de la superficie de Marte en torno al punto de aterrizaje del rover y meterlas en unos tubos de ensayo especiales y demás. Y una misión especial posterior, que es la que estamos comentando, la Mars Sample Return, pues en principio irá para allá y recogerá esas muestras de una forma un tanto sofisticada. Primero pondrán un orbitador alrededor de Marte, eso lo hará la ESA, la NASA mandará un lander a la Tierra que incluye un rover de la ESA. El rover de la ESA recogerá las muestras donde las ha dejado el rover Perseverance de esta misión, y con un pequeño cohete que estará en el lander diseñado y enviado por la NASA, enviará esas muestras al orbitador que está orbitando Marte, que es el que finalmente volverá a la Tierra. Estos son más detalles, simplemente por los calendarios. Realmente esta misión se piensa que se lanzaría en torno al 2026. Bueno, hay 2 lanzamientos, el del lander y el del orbitador, pero las muestras no llegarían en principio a la Tierra hasta el 2031. Realmente la misión está todavía un poco por definir, o sea que todo eso seguramente cambiará. Bien, y ahora vamos a hablar un poco más en detalle de la misión Mars 2020, esta en particular, ¿vale? ¿Cuáles son las fases de esta misión? Bueno, pues esto empezó hace muchos años, yo diría que unos 8 aproximadamente, y eso que hereda gran parte de la técnica y de los sistemas de una misión previa, ¿vale?, del Curiosity. Por consiguiente, hay fase de
de prelanzamiento, de definición de la misión, de selección de los instrumentos, etcétera, etcétera. Y ya lo que es en sí la misión, tenemos el despegue, el crucero, la aproximación a Marte, la entrada, el descenso y el aterrizaje, que también es impresionante la tecnología que hay ahí y la precisión que consiguen. Y una vez posados en la superficie de Marte, bueno, pues el chequeo de instrumentos, el primer paseo del rover y ya las operaciones de superficie durante varios años. ¿Cuáles son los objetivos de la misión Mars 2020? Bueno, pues aquí lo tenemos resumido en 4. El primer objetivo es determinar si existió alguna vez vida. Para eso, pues lo que van a hacer es análisis de mineralogía y búsqueda de restos de compuestos químicos que pudieran indicar que en algún tiempo en el pasado hubo vida. Caracterizar el clima, ahí se inserta el instrumento en el que nosotros hemos participado. Caracterizar la geología con otros instrumentos y prepararse para la exploración humana. ¿Cuál es el estado de la misión? Bueno, pues se lanzó en julio del año pasado, a finales de julio, y ha aterrizado pues, a finales de febrero de este año. Ha tardado unos 7 meses, que es el tiempo previsto para estos tipos de viajes. El cohete que han utilizado es un Atlas V541, lanzado de Cabo Cañaveral, y el sitio de aterrizaje previsto, y el que han conseguido, es el cráter Jezero, ¿vale? La duración mínima de la misión, o sea, la duración de diseño, para la que debe estar garantizada, es de aproximadamente 2 años o 1 año marciano, ¿de acuerdo? Estas figuras son también interesantes. ¿Cuál es el coste aproximado de esta misión? Bueno, pues si lo vemos aquí, sumamos todo, aproximadamente 2.700 millones de dólares, y eso que hereda una gran parte del desarrollo, las partes principales, son de la misión previa del Curiosity y el rover REMS. El lanzamiento fue... Bueno, esto simplemente es por añadir unas imágenes bonitas y algunos detalles sobre el cohete, de 58 metros de altura y de 530 toneladas de peso al salir. Y aquí tenemos algunos detalles más del lanzador, o del vehículo, digamos que lo lleva allí, que básicamente tiene 3 etapas de impulsión. La primera de ellas, y la que se desprende antes, está basada en 4 cohetes de combustible de estado sólido, que son estos 4 que vemos aquí. La siguiente etapa, a la que llaman la primera, porque esto realmente es un impulso muy al principio, ¿vale? Este es un cohete que realmente es ruso, de diseño y de fabricación, ¿vale? El cohete Atlas. Y la segunda etapa, en la que contiene el motor, ese motor sí es americano, ¿vale? Un Centauro, y la carga útil, que no es más que esto que vemos aquí, y que después desglosaremos en más detalle. Incluye también una carena, que también se eyecta en cierto momento del lanzamiento, como vemos aquí. Aquí hay una serie de fases, que tampoco vamos a entrar en mucho detalle, sobre lo que es el lanzamiento, con las diferentes eyecciones de los cohetes de estado sólido, de la carena de la carga útil, la separación entre el cohete Atlas y el Centauro. Aquí ya básicamente entra en la órbita de aparcamiento y en estos pasos de aquí coge la órbita de transferencia hacia Marte, cayendo también el motor de la segunda etapa y viajando solamente lo que es la carga útil. La carga útil también tiene algunos pequeños propulsores, vamos, muy pequeños, son thrusters simplemente para orientar o para hacer pequeñas correcciones de trayectoria. En este momento de aquí ya debe de estar la trayectoria mayormente definida con toda la precisión posible. Bien, esto es realmente una repetición de una transparencia anterior. Esta es la fase final, bueno, la fase de viaje de la trayectoria, a lo largo de la cual hay 6 momentos de corrección, de maniobras de corrección de la trayectoria, básicamente calculados de la Tierra. Los sistemas de navegación se basan fundamentalmente en sistemas inerciales y en correcciones periódicas en base a observación de las estrellas. O sea que de alguna manera se parece a la navegación sobre la superficie de la Tierra, pero evidentemente mucho más sofisticada. Un detalle también interesante desde mi punto de vista es que la entrada en Marte es directa. En las misiones anteriores, no sé si en todas, pero en casi todas las anteriores, el vehículo llega, entra en órbita marciana, y una vez en la órbita marciana, más adelante, una vez que todo lo tienen controlado, sabe cómo está todo, entonces baja de alguna forma a la superficie. Aquí la entrada ha sido prácticamente balística, o sea que no ha habido orbitación previa. Bien, esto es un desglose de lo que es la carga útil, de lo que llega realmente a Marte, ¿vale? Se basa en el anterior, como ya he dicho varias veces, en el rover Curiosity, que se lanzó hace ya bastante tiempo y que funcionó muy bien, y entonces pues han aprovechado pues, evidentemente todo el desarrollo. En espacio lo que funciona, a menos que haya una razón importantísima para cambiarla, se mantiene.
porque el problema fundamental es la fiabilidad. Evidentemente, cualquier cosa que falle allí es un desastre. Bien, tenemos aquí cinco módulos que componen la carga útil: la etapa de crucero, el escudo trasero, la etapa de descenso, el rover y el escudo térmico o escudo de abajo. Aquí lo desglosamos un poco más. Esta etapa, la etapa de crucero, es la que se encarga de las maniobras de navegación y de comunicaciones con la Tierra durante el viaje. El escudo trasero contiene diferentes elementos, como algunas masas que se utilizan y que curiosamente son eyectadas en la fase final de la trayectoria para compensar el balance del sistema en la entrada de la atmósfera, y también el paracaídas que utilizarán para frenar el descenso, que está alojado en esta parte de aquí. La etapa de descenso tiene 8 pequeños motores, bueno, pequeños en comparación con los anteriores, evidentemente, que la hacen pues, poder volar por la superficie de Marte, de forma similar a como vuelan hoy en día las personas con una mochila, ¿no?, de manera controlada, y que cuando se aproxima ya a la superficie de Marte, a unos 20 o 30 metros, descuelga mediante una grúa el rover. Previamente, por supuesto, han eyectado el escudo térmico, necesario para no quemarse en la entrada de la atmósfera. Y una vez el rover está posado sobre la Tierra, digamos, desengancha los cables y se marcha y cae de manera descontrolada en algún sitio lejano donde no moleste al rover. Esta es una imagen que pretende describir las etapas de lo que se llama la entrada, descenso y aterrizaje, la LDL. ¿De acuerdo? Hasta aquí llega todo el sistema conjunto con la etapa de crucero, que se desprende aquí. Aquí eyectan las masas de balance. Aquí se alcanzan los picos de calor por el rozamiento. Aquí el pico de aceleración. En fin, aquí dispara el paracaídas. Aquí expulsa el escudo protector. Enciende un radar. Esto también es muy interesante y novedoso en esta misión, que es la forma de aproximación final a la superficie de Marte. Se basa tanto en un radar de superficie como en un sistema de visión que compara en tiempo real las imágenes que ve con la cartografía previa que tiene de la zona en la que piensa aterrizar y hace las correcciones oportunas para posarse lo más cerca posible de Marte. ¿De acuerdo? Todo esto ocurre de manera autónoma y además sin comunicación con la Tierra. Aunque lo hubiera, no daría tiempo por el retraso, ¿vale? El retraso entre Marte y la Tierra, bueno, en el momento del aterrizaje era de 8 minutos, puede fluctuar entre 5 y 20 según la posición de los planetas. Luego todo esto lo tiene que hacer el sistema automáticamente y en las fases finales ya se desprende, digamos que la etapa de descenso se desprende del escudo superior, se enciende, se aproxima a la superficie, descuelga el rover y, como he dicho antes, suelta los cables y se va. Esto es remarcar un poco lo que acabo de comentar sobre el sistema de visión artificial, ¿vale? Que es la primera vez que se utiliza. Esto sí es una novedad en esta misión y que realmente ha conseguido aterrizar muy, muy cerca del sitio previsto, dentro del círculo de tolerancia previsto. Este es el lugar de aterrizaje, una fotografía, es el cráter Jezero. Aquí están las coordenadas de latitud y longitud. ¿Por qué este sitio en particular? ¿Por qué lo eligieron? Bueno, pues porque como una de las misiones, uno de los objetivos fundamentales de la misión es averiguar si en algún momento hubo vida, bueno, pues por observaciones de fotografías de orbitadores previos y demás, creen o se cree que este cráter enorme fue en su momento, en algún momento, una gran laguna, cuando en Marte sí había agua, o pudo haber agua. De hecho, se cree que esto es el delta de un río y las condiciones ambientales, si se suponen súper similares a las de la Tierra, pues son idóneas para que hubiesen quedado ahí sedimentos de vida, de algún tipo, ¿vale? Una vez en la superficie, el rover tiene previsto 2 planes, uno principal o primario, que sería recorrer la línea sólida, capturando o cogiendo muestras del suelo y analizando rocas con diferentes instrumentos que ahora vamos a ver. Y si las cosas van bien y si la misión dura más de lo previsto, que es algo frecuente, ¿no? Porque cuando te exigen que diseñes para que dure un cierto tiempo, siempre se tiende a sobredimensionar por cuestiones de seguridad, ¿no? Bueno, pues lo que hará el rover Perseverance será recorrer estas distancias en principio, o estos trayectos, ir recogiendo muestras y dejándolas en diferentes sitios para que después sean recogidas por la misión futura, como hemos comentado. ¿Cómo son las comunicaciones del módulo de la carga útil con la Tierra durante el viaje?
Bueno, pues tenemos diferentes antenas en diferentes sitios. Básicamente el peso de las comunicaciones, tanto de venida a la Tierra como de vuelta para correcciones, lo lleva la tapa de crucero, pero evidentemente también hay antenas y comunicaciones en los diferentes módulos que son monitorizados continuamente durante el viaje. ¿De acuerdo? Bien, y ahora vamos a hablar un poco del rover Perseverance, que es la parte fundamental de todo lo que estamos hablando. Una vez posado sobre la superficie, qué cosas puede hacer y qué instrumentos lleva para hacerlo, ¿no? Bueno, en primer lugar, unos detalles sobre cómo es esto de grande, ¿no? Bueno, básicamente pesa 1000 kilos y el tamaño es el de una furgoneta pequeña de la Tierra. ¿De acuerdo? Los instrumentos científicos, la carga científica constituyen, o sea, son 7 instrumentos, estos que están enumerados aquí, no entro en detalle porque los vamos a ver a continuación. También tiene, aparte de los instrumentos científicos, tiene un sistema de captura o de adquisición de muestras para meterlo en esos tubos de ensayo. Tiene, por supuesto, una unidad de potencia, que es un generador termoeléctrico basado en radioisótopos, basado en radioisótopos, y algunos micrófonos en algunos de los instrumentos. Esta es una misión muy bonita, donde queda una imagen bonita, donde queda remarcada algunas de las participaciones españolas. Nosotros estamos aquí, en el instrumento MEDA. Hemos trabajado en uno de los instrumentos que están dentro del conjunto de instrumentos MEDA. Hay más participación española, en más instrumentos y también en una de las antenas de comunicación del rover con tierra. ¿Cómo se comunica el rover una vez que está sobre la superficie de Marte? Bueno, pues tiene 3 antenas diferentes, con diferentes capacidades, diferentes características, que proporcionan, bueno, pues un mecanismo de seguridad para el caso de que alguna fallara o algo fuera mal. Digamos que tiene planes de respaldo por si acaso, pero además tiene diferentes funciones en general. La antena de alta frecuencia está preparada para transmisiones a la Tierra de alto ancho de banda utilizando los orbitadores, en particular el MRO y algún otro, ¿vale? Con lo cual su misión fundamental, aunque puede recibir y transmitir, es transmitir datos al orbitador y el orbitador a Tierra, con un canal de ancho de banda mayor, llegando hasta los 2 megabits por segundo, ¿de acuerdo? Después tiene dos antenas de transmisión directa que no pasan por los orbitadores. Una de ellas es de alta ganancia, que es la que está diseñada aquí por Airbus, España y Sener, ¿de acuerdo? Como es de alta ganancia y además es direccional, es orientable, permite al rover moverse sin tener que orientar su antena hacia la Tierra. Es la antena la que se mueve dentro del rover para mantener la orientación. Esta tiene un ancho de banda bastante menor que la de arriba. El ancho de banda depende de que se comunique con las antenas de mayor o menor diámetro de la red de espacio profundo, que son las estaciones que están en la Tierra. Son 3 estaciones principalmente, una de ellas en Madrid, y que son las que reciben y transmiten los datos. Y la antena de baja ganancia, que es omnidireccional, es la que tiene menos tasa de transmisión, pero digamos que es la más robusta, o digamos el plan último, y su misión principal es la de recibir datos desde la Tierra para instrucciones concretas. La energía, como ya hemos mencionado antes, la genera un generador termoeléctrico basado en radioisótopos de plutonio. Esto también está heredado de misiones previas, evidentemente. Es un elemento que pesa y que es peligroso y que añade radiación al entorno del rover, evidentemente también. El flujo de energía que consigue generar de manera continua es de 110 vatios, no es demasiado, pero también tiene baterías de litio que permiten proporcionar picos de corriente o de energía mayores cuando hace falta para moverse o para lo que haga falta, ¿de acuerdo? Es curioso también algo que estuve leyendo sobre los cálculos y prevenciones que hacía la NASA para el caso de que el cohete explotara en el despegue. ¿Qué impacto radiológico podía suponer eso pues, en el entorno de la zona de lanzamiento? ¿Vale? Aparentemente es muy pequeño, según dicen, pero existe. Otro aspecto importante, que a veces no caemos en él, es que es necesario seguir un cuidado exquisito en todo el proceso de montaje de la parte que va a aterrizar en Marte para no contaminar biológicamente ni el planeta, que pudiera confundir después a otras misiones que hicieran estudios similares, ni a las muestras que se pretenden traer a la Tierra después, ¿de acuerdo? O sea que ahí hay unos protocolos tremendamente larguísimos y metódicos para ese tipo de cosas. Y ahora vamos a ver muy brevemente los instrumentos que componen el paquete de instrumentación científica para análisis de los minerales y demás que lleva el rover. Uno de ellos, como hemos mencionado, es el MEDA, dentro del cual hemos trabajado nosotros en uno de los instrumentos de MEDA, ¿vale?
Mastcam básicamente es una cámara estéreo de alta precisión, ¿vale? Para ver las imágenes, bueno, para ver lo que rodea al rover y para guiar a la estación de tierra, a los que están en tierra operando, en los movimientos del rover. MEDA es un conjunto de instrumentos meteorológicos, tiene varios, después lo veremos en más detalle, y aquí está incluido el sensor de viento que está en estos booms o vergas, sería la traducción española. Hay dos, uno aquí y otro aquí, como veremos a continuación. Está liderado el conjunto de instrumentos MEDA está liderado por el Centro de Astrobiología de Madrid, que es un centro combinado del CSIC y del Ministerio de Defensa. MOXIE es un instrumento experimental que lo que pretende es generar oxígeno a partir de la atmósfera marciana, ¿vale? Eso como preparatorio para, bueno, supuestamente para posibles estaciones permanentes en algún día y también, y eso es muy importante, para generar oxígeno en caso de que haya que devolver un cohete de Marte a la Tierra, ¿vale? Para no tener que llevar, digamos, toda la carga de combustible y, en este caso, de comburente para la vuelta. Pixel es, como este hay varios, hay dos o tres más, que lo que hacen es disparar algún tipo de haz energético a los minerales y observar la respuesta, observar el destello o la luz que se desprende. En concreto, este utiliza un haz de rayos X. RIMFAX es un radar de superficie, similar al que se utiliza en la Tierra para buscar pues, restos arqueológicos o otras cosas, ¿vale? Que pretende saber cómo es la estructura de sedimentación o las capas cercanas de la superficie de Marte. Y Sherlock es parecido a Pixel, solo que este utiliza un haz ultravioleta, porque lo que busca realmente no es la composición mineral de la Tierra, sino detectar moléculas que pudieran ser indicativas de vida, ¿vale? Y entonces el rango de luz ultravioleta pues, aparentemente es óptimo para eso, ¿de acuerdo? Tiene también una cámara, la cámara Watson, que registra las imágenes cuando lo bombardea con el láser ultravioleta. Y SuperCam es parecido, solo que utiliza un láser pulsado de muy alta energía para golpear las piedras, y bueno, con barridos y demás. En parte está diseñado, realmente lo que está diseñado en España es un conjunto de blancos de referencia en el que hay minerales que nosotros sabemos cuáles son porque lo hemos construido en la Tierra, para ver los destellos que eso produce y la respuesta que produce en Marte y poderlo comparar con los minerales que no sabemos lo que son de Marte, ¿de acuerdo? Está hecho por la Universidad de Valladolid y también tiene, curiosamente, un micrófono porque también el ruido del impacto del láser pulsado con las piedras es indicativo o puede ser indicativo de diferentes características del material. También lleva el rover, esto ya no está dentro de la carga científica, esto también es un elemento, digamos, experimental, en el sentido de la primera vez que se hace. Lleva un pequeño helicóptero con dos rotores que giran en sentido contrario para evitar el rotor de cola y cuyo diseño ha sido también costoso y difícil porque la atmósfera es muy tenue, el paso de las palas, como vemos aquí, es grande para compensarlo. El helicóptero va realmente alojado debajo de la panza del rover, luego el rover tiene que buscar el sitio oportuno, soltarlo, quitarse, volar. Ya ha volado varias veces y ha ido muy bien, no hay ningún problema. Y es, digamos, una demostración tecnológica. El conjunto de instrumentos MEDA, como decía antes, liderado por el Centro de Astrobiología y en particular por este señor, José Antonio Rodríguez Manfredi, que curiosamente fue alumno mío hace muchísimos años, pues realmente lo que hace es analizar pues, temperatura, viento, las características del polvo, presión y algunas cosas más, ¿vale? El polvo es fundamental en el clima marciano porque es el que limita tanto la entrada de radiación solar como la salida. Aquí hay unas características técnicas de los diferentes sensores, de los sensores de temperatura, que son 5 en diferentes sitios, el sensor de radiación y de polvo, el sensor de humedad, el sensor infrarrojo, los sensores de viento, que son 2, y bueno, esto realmente no es un instrumento de medida, es lo que se llama la unidad de control, la IQ, que es la que se comunica con los 5 sensores y a su vez con el resto del sistema electrónico del rover. Bien, estas son características generales de la misión, tampoco merece mucho la pena, salvo quizás ver el emplazamiento de los diferentes instrumentos. Sobre todo están aquí, en el mástil central, y aquí está la IQ y algunas cosillas más dentro del rover. Bien, y con eso entramos en la segunda parte de la
de la presentación, que es la que refleja pues, algo de lo que yo sí sé algo más. Esto, como decía antes, es prácticamente divulgación, ¿vale? Porque es la parte en la que hemos trabajado pues, un conjunto grande de personas del Instituto de Microelectrónica. Bien, hemos trabajado, como decía, he dicho varias veces, en el sensor de viento del conjunto de instrumentos MEDA, ¿vale? El entorno de medida es la atmósfera marciana, con muy poca densidad. El concepto del sensor ha sido desarrollado por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ya hubo un sensor similar, también desarrollado por esta misma universidad, por la UPC, en el rover Curiosity, en su estación meteorológica que se llamaba REMS. Es un sensor que no contiene partes móviles. Cuando aquí nos imaginamos en la Tierra un sensor de viento, lo que nos imaginamos es un anemómetro con cazoletas o un molinete o algo parecido. Este no tiene partes móviles, lo cual es muy interesante, o yo diría que necesario, dada la cantidad de polvo que hay allí, ¿vale? Está constituido realmente por un conjunto, cada uno de los dos, ¿no? Por un conjunto de tarjetas de sensado y un ASIC que las controla. Las tarjetas de sensado hace mediciones y se comunica con la IQ. Hay un sensor en cada boom. Cada sensor tiene 6 tarjetas dispuestas en una forma, pues, digamos que prismática, con 6 caras, ¿vale? Asemejándose a un cilindro. Y 2 ASICs, ¿vale? Cada sensor tiene 6 tarjetas y 2 ASICs. Cada tarjeta tiene 4 dados calientes, ahora vamos a ver qué significa eso, y un dado frío. Y, por consiguiente, cada ASIC tiene que manejar 3 tarjetas, es decir, 12 lazos térmicos, que ahora veremos lo que son, y 3 dados fríos. Bien, ¿cuál es el concepto de medición del viento con este sensor? Pues la idea fundamental, o la idea básica, es que un elemento que está a temperatura mayor que la del aire ambiental, pues pierde calor, y pierde calor a un ritmo que es relacionable con la velocidad del viento. ¿De acuerdo? Bien, eso podría servir para medirnos la intensidad del viento, pero no su dirección. Ahora, si disponemos varios de estos elementos en una disposición geométrica conocida, pues entonces el ángulo de incidencia del viento hace que unos dados, estos son lo que llamamos dados calientes, porque se mantienen a temperatura más alta que el aire, ¿vale?, que unos dados pierdan más calor que los otros. Es necesario, y para eso está conseguido el sistema, que la temperatura de los 4 dados se mantenga constante, ¿vale? De manera que la pérdida de calor, mayor o menor de cada uno de ellos, sea por el ángulo de incidencia y no por otra cosa, ¿vale? Estos son fotografías de los dados, ¿vale? Estos dados, es un dado de silicio, parecido a un circuito integrado, pero extremadamente simple. Esencialmente lo que contiene son 2 resistencias de platino. El platino es un material muy utilizado para medir temperaturas, ¿vale?, porque su variación con la temperatura, su resistividad, varía con la temperatura de manera muy conocida y muy estable. Y contiene 2 resistencias. Una de ellas es esta de trazo grueso, que veis aquí, que es la resistencia que se utiliza para medir la temperatura del dado. Y la otra, que es de trazo fino y mucho más larga, como veis por aquí, es perdón, lo he dicho al revés, ¿vale? La resistencia grande de trazo fino y de mayor longitud es la que se utiliza para medir la temperatura. Es una resistencia de unos 70 ohmios aproximadamente, y por la que se hace fluir unos 100 microamperios. Y esta es la resistencia de calefacción, que tiene un valor, bueno, variable con la temperatura, pero de en torno a 80 ohmios, ¿vale? Esto es un montaje de los 4 dados vistos desde arriba, y esto es visto pues en diagonal, ¿de acuerdo? Esta es la parte más crítica del sensor, porque estos hilos de soldadura, típicos de los sistemas microelectrónicos, pues son muy sensibles. Cualquier golpecito a ellos lo puede fastidiar. Bien, estos son una lista de participantes. En el sensor de viento han participado un montón de instituciones, desde el CAP, que es el coordinador, a la Universidad Politécnica de Cataluña, CRISA, una empresa tecnológica de Madrid que actualmente es parte del grupo Airbus, AVS, es una empresa vasca que se ha encargado de la parte mecánica, porque uno de los booms que habéis visto ahí, hay 2 booms, dos botavaras, por así decirlo, cada una con un sensor. Uno de ellos no es que sea retráctil, sino que iba plegado. ¿Por qué iba plegado? Pues porque en la misión REMS hubo problemas precisamente con la rotura de algunos de esos hilos de soldadura. En el aterrizaje se levanta polvo, piedrecillas, evidentemente están los motores de la tapa de descenso arriba, en fin, aquello es un poquito sucio. Y entonces, al menos uno de los sensores va protegido en lo llaman navaja, le llaman así en español incluso, y una vez que el rover se ha aterrizado, entonces se despliega así una sola vez, ¿vale? Esa parte la ha hecho AVS. Nosotros hemos participado en el ASIC, ¿vale?, en la especificación junto con la UPC y con CRISA, y en su diseño y verificación. La cualificación formal,
Bueno, y una gran ayuda también en la definición de lo que había que hacer la ha hecho Alter Technology. Esto era necesario que hubiese una empresa externa acreditada ante la NASA y el JPL que diera fe de que aquello había pasado los protocolos de cualificación, que es un infierno, ¿vale? Es una empresa también, curiosamente, evolucionada de otra que surgió en Sevilla, se llamaba Tecnológica, en el parque tecnológico. Tecnológica fue adquirida por Alter Technology. Y también algunas empresas más. Esta es la empresa que han capsulado los ASIC, lo han metido en la cápsula. Austria Microsystem es la foundry donde se han fabricado los circuitos. Bueno, la Universidad Católica de Lovaina hemos utilizado, como veremos, su acelerador de partículas para hacer pruebas y el Centro Nacional de Aceleradores también aquí en Sevilla para hacer pruebas de radiación. Bien, eso era esencialmente en cuanto al sensor de viento en su conjunto. Ahora, vamos a hablar ya más concretamente del ASIC, del circuito integrado de aplicación específica que se ha hecho aquí en Sevilla, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el ASIC? Esto lo vamos a repetir quizás más de una vez. Pues tiene que controlar, adquirir y convertir a digital las señales necesarias, estando cerca de los datos calientes para evitar interferencias que también hubo antes en el sistema de REMS. El sistema de REMS tenía el ASIC, pero lo tenía separado, no lo tenía pegado a los sensores. Y ese ASIC tiene que estar calificado para espacio. Esto lo remarco en negrita porque es quizás la parte más molesta, larga y trabajosa de todo ello. ¿Vale? Bien, pero vamos a hablar un poquito antes de trabajos previos que se han hecho en el INSE, en el Instituto de Microelectrónica de Sevilla, para circuitos. Bueno, vamos a hablar un poco del origen del Instituto de Microelectrónica de Sevilla. Tiene su origen en el Departamento de Electrónica y Automatismo de esta facultad, hace ya, yo diría que 28 o 30 años, y de ahí fue evolucionando en diferentes formas hasta convertirse en lo que es hoy, que es un centro mixto del CSIC y de la Universidad de Sevilla. ¿Vale? Actualmente no solamente profesores del Departamento de Electrónica y Automatismo, aunque sí son la mayoría, sino también también los hay de otros departamentos. En el INSE se diseñó el convertidor analógico digital del ASIC de REMS, como experiencia previa en microelectrónica de espacio, y hace como unos 10 o 12 años, bueno, por iniciativa del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, de gente que conocía la actividad del INSE y demás, pues se puso en marcha un plan, más o menos a medio o largo plazo, para tratar de afianzar la capacidad de hacer este tipo de circuitos. Bien, dentro de ese plan, el resultado han sido varios chips, y en particular este. Todo ello financiado fundamentalmente por proyectos del Plan Nacional. Cuando hablamos de microelectrónica para uso espacial, ¿qué tendencias hay o cuáles son las modas o la evolución en los últimos años? Bien, no solamente en cuanto a microelectrónica, sino en cuanto al diseño de satélites y elementos espaciales en su conjunto en general. Hace 2 o 3 décadas la tendencia era hacer grandes satélites o grandes sistemas de unos costes abrumadores, financiados totalmente por los estados, ¿vale? Y ahí, pues, digamos que la microelectrónica tenía cierta importancia, no estaba tan avanzada como ahora, pero no era tan importante como lo es ahora. ¿Por qué es más importante ahora? Pues porque hay una gran tendencia a cambiar esa filosofía de grandes satélites muy costosos por constelaciones o por conjuntos de satélites mucho más pequeños. Estos satélites mucho más pequeños, evidentemente, requieren un coste menor, requieren que la masa y el volumen de los elementos sea menor también, y ahí entra en juego la microelectrónica. Y en cuanto a la microelectrónica en particular, antiguamente, hoy en día sigue existiendo, por supuesto, pero la tendencia pasada era utilizar procesos especiales microelectrónicos, por ejemplo, de silicio sobreaislante o de silicio germanio, para obtener una robustez mucho mayor frente a los efectos de la radiación, que ahora después los veremos en más detalle. Hoy en día, desde hace ya quizás 10 o 12 años, la tendencia ha cambiado por una cuestión de coste, básicamente, y de oportunidad y de esencialmente de tener acceso a algo que es muy común y utilizarlo para espacio. La tendencia es utilizar tecnologías convencionales, de las que se utilizan aquí en la Tierra, pero utilizando en el diseño técnicas especiales para endurecerlo frente a la radiación, ¿vale? Eso permite reducir los costes y otras ventajas. Aparte de la radiación, de la que vamos a hablar un poco ahora, esta transparencia, lo que pretende mencionar de pasada, otro de los problemas que se encuentra la microelectrónica para uso en espacio frente a lo que ocurre aquí en la Tierra, ¿no? Y son los rangos de temperatura. Aquí en la Tierra, los rangos de temperatura están
estándar para las aplicaciones comerciales, industriales o militares son estos que vemos aquí. Fijaros que el límite inferior es menos 55 grados centígrados. Se considera que eso es suficiente para todos los casos de aplicación. Sin embargo, como hemos visto en Marte y, por supuesto, en el espacio abierto y demás, las temperaturas son mucho menores, ¿vale? Hay diferentes formas de compensar eso. Si es necesario, se calefactan los circuitos electrónicos, aunque eso durante los viajes largos es complicado. Y, sobre todo, lo ideal es que no haga falta calefactarlo. Hay bastantes indicios teóricos y algunos experimentales de que las tecnologías CMOS pueden bajar a temperaturas tremendamente bajas siguiendo siendo operativas, ¿vale? Esto de 40 Kelvin es quizás una barbaridad. Nosotros lo que tenemos que bajar realmente es hasta menos 120, 130, y ahí sí se muestran con toda seguridad operativas, ¿vale? Hay algunos problemas prácticos de diseño, porque las fábricas de circuitos integrados, cuando le dan a un diseñador la información necesaria para diseñar el circuito, se lo dan con modelos y caracterizaciones previstas para este uso, ¿de acuerdo? Entonces, esos modelos, hasta qué punto son válidos o no a temperaturas inferiores y en otras circunstancias, pues es algo que ha habido que comprobar. Bueno, ya hay mucha gente que lo ha hecho, evidentemente, pero nosotros tuvimos que comprobarlo en particular, ¿vale? Y hay también otros aspectos de encasulado y demás. Bien, algunos conceptos previos sobre radiación, que quizás sobren para un público de físicos que lo conozcan, pero bueno, por si en la grabación o quien lo vea no tiene estos conceptos, vamos a hablar brevemente sobre ello. La radiación básicamente es energía que se mueve y tiene dos naturalezas fundamentales. La radiación electromagnética, es decir, fotones de más o menor energía, y haces de partículas, ¿de acuerdo? Lo importante para nosotros no es tanto que sean fotones o partículas, aunque tiene cierta relación, sino si la radiación es lo que se llama ionizante o no ionizante. Ionizante significa que tiene energía suficiente para arrancar electrones cuando incide sobre la materia, electrones de los átomos, ¿vale? Si no arranca electrones, hace otros efectos, pero no nos importan tanto, ¿de acuerdo? Entonces nosotros nos centramos en la radiación ionizante, ¿vale?, que hace verdaderos efectos indeseados, según los niveles de energía y demás, por supuesto, en los semiconductores, ¿vale? ¿Qué tipo de radiaciones vamos a considerar? Bueno, realmente los que nos podemos encontrar son desde rayos gamma X, ¿vale? Que tienen un efecto sobre todo los gammas de alta energía, partículas beta, neutrones. Los neutrones no producen ionización directa, sí, pero sí indirecta, con lo cual tienen o lo pueden tener protones y partículas alfa. Eso es lo normal. Pero también existen, aunque en muy poca medida, pero existen en el espacio, en la radiación cósmica, iones más pesados. No muy pesados, pero sí más pesados que las partículas alfa, ¿vale? Realmente mayores que el oxígeno. Bien, ¿cómo se mide la radiación? La radiación tiene un montón de unidades, porque depende de que estemos hablando de irradiancia o de dosis absorbida en medicina o en materiales y demás. Lo que a nosotros nos interesa es la radiación absorbida y en un ámbito, digamos, relacionado con la materia en su conjunto y no con los efectos biológicos, ¿vale? La unidad que se utiliza del Sistema Internacional es el Gray, que es el joule por kilogramo, es decir, cantidad de energía que la radiación deposita por kilogramo de materia, que es equivalente a 100 rads, que es la unidad del sistema CGS, ¿de acuerdo? Las otras cosas que aparecen en la transparencia son, digamos, relaciones con cuestiones médicas o cuestiones biológicas. Hay otro aspecto importante, y es que no solamente nos importa cuánta radiación ha incidido sobre un material, en este caso concreto un circuito integrado, sino en qué forma ha incidido esa radiación, y eso está muy relacionado con el tipo de radiación concreta. Es decir, puede ser que un circuito integrado y otro idéntico a él, uno hayan recibido la misma dosis de radiación, pero se comporta de manera diferente, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay ciertos efectos, que vamos a ver más adelante, enseguida, que no están relacionados con cuánta radiación recibe a lo largo de un periodo grande de tiempo, sino con la transferencia de energía que produce una partícula concreta, o podría ser un fotón. Realmente es raro que un rayo gamma produzca ionización directa, pero la cantidad de energía que deposita en el material conforme lo atraviesa. Y eso se mide, lo que se llama la transferencia lineal de energía, es cuánta energía deposita por unidad de longitud de la trayectoria. ¿De acuerdo? ¿Cómo se mide la transferencia lineal de energía? Bueno, en primer lugar, varía mucho con el tipo de partícula, con la energía de la partícula al incidir y con el tipo de material, con muchas cosas, ¿vale? Por consiguiente, todas esas cosas se deben de especificar cuando se da la medición, ¿no? La unidad en el sistema internacional sería el newton, ¿vale? Energía partido por espacio, fuerza, ¿no? Pero realmente se utiliza mayormente los kiloelectronvoltios por micrómetro o el megaelectronvoltio por centímetro. Esta es la más utilizada, al menos en el ámbito en el que yo me he movido. También se utiliza con frecuencia
una magnitud, que también se le llama LED, cuando se ven las unidades se aclara la ambigüedad, que es la LED normalizada por la densidad del material, ¿de acuerdo? Claro, si un material es muy denso, pues la partícula que entre va a depositar mucha más energía por unidad de longitud que si es un material pues, de poca densidad. Entonces se normaliza por la densidad y resulta en este tipo de unidades, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuáles son los efectos de la radiación en las tecnologías CMOS? Pues en las tecnologías CMOS hay dos tipos de efectos fundamentales. Uno son los efectos acumulativos, que básicamente producen una degradación progresiva de los dispositivos y además que es permanente. Bueno, permanente, eso también habría que verlo porque también cambia según el ritmo al que se le dé la radiación, lo que se llama el dose rate, y también se producen efectos de annealing, es decir, que los efectos que produce la radiación pueden desaparecer progresivamente también con el tiempo, aunque nunca desaparecen del todo, ¿no? Pero estos efectos lo importante es que son acumulativos y lo que nos interesa para caracterizar la durabilidad o la robustez de un circuito es cuánto RAT ha recibido, a una cierta dose rate o lo que sea, antes de empezar a funcionar mal el dispositivo. Y hay otro tipo de efectos que son realmente, yo diría que los más importantes, al menos en el ámbito de la microelectrónica para planetas, que son lo que se llamamos efectos singulares, en inglés son single events, ¿no? Esos son comportamientos anómalos, esporádicos en el tiempo, como consecuencia del impacto de una partícula en una zona sensible del semiconductor, ¿de acuerdo? Y son de diferentes tipos. Los efectos dependen sobre todo de la LED de la partícula en el silicio, ¿vale? Y, bueno, esta LED, cuando se habla de a qué LED ocurren ciertas cosas, se está suponiendo una incidencia normalizada, o sea, perpendicular al dado. Si incide oblicuamente, pues hay un cálculo dividiendo por un coseno, porque lo que importa es cuánta energía se deposita cerca de las uniones semiconductoras, que son las que pueden producir esos efectos indeseados. En cuanto a los efectos acumulativos, tenemos efectos a nivel de transistor, a nivel de circuito y a nivel de circuitos analógicos y digitales. Básicamente, por aligerar un poquito, son deterioros de las prestaciones de los circuitos y a nivel de transistor, la causa fundamental pues, son las variaciones de las tensiones umbrales de los transistores MOS y también el aumento de las corrientes de fuga básicamente debido a que la radiación ionizante genera cargas libres en el material y esas cargas libres se ven atraídas por los campos eléctricos que existen en los dispositivos y como consecuencia en los óxidos, en las láminas aislantes, quedan incrustados cargas estáticas que antes no estaban y también defectos en la superficie también se producen que en definitiva van produciendo variaciones en el transistor. La más importante, sobre todo a dosis que no sean extremadamente altas, son las corrientes de fuga por los lados, por lo que llamamos en tecnología MOS por el pico de pájaro, por el lado en el que la puerta del transistor pasa de estar sobre óxido de puerta a estar sobre óxido de campo. ¿Por qué? Porque ahí el óxido es mucho más grueso. Y como es mucho más grueso, absorbe mucha más carga que en el óxido de puerta, que es muy fino. Y entonces se producen corrientes que podríamos pensar que son corrientes subumbrales del MOS, pero realmente son mucho más altas que las subumbrales si la dosis ha sido alta. ¿De acuerdo? Después están los efectos singulares que llamábamos antes, los single event, ¿no? Los single event, ¿por qué se producen? Bueno, pues porque una partícula que incida sobre el semiconductor, como hemos visto, al atravesarlo genera un montón de carga de pares electrones huecos, que son arrastrados primero por los campos eléctricos, es decir, por corriente de arrastre y también más adelante por corriente de difusión, la forma típica que recolecta una unión PN inversamente polarizada cuando le da una partícula, tiene un pico grande debido a las corrientes de arrastre y uno más lento debido a las corrientes de difusión. Y en definitiva, estas corrientes, cuando entran en las capacidades parásitas de los transistores, o parásitas o no parásitas, pues producen cambios de tensión que pueden hacer cosas extrañas. ¿Qué cosas extrañas pueden hacer? Bueno, pues hay una gran lista de efectos que pueden producir, pero realmente en tecnología, estos tres que están aquí, casi no los voy a mencionar, sobre todo estos dos ocurren solamente en dispositivos de potencia, ¿vale? En los que los campos eléctricos son mucho más intensos, ¿vale? De potencia o de voltaje alto, no el típico voltaje de una tecnología CMOS para hacer circuitería de procesamiento, ¿vale? En tecnología CMOS convencional, lo que más nos importa son los single event latch-up, que es un efecto que puede ser destructivo, no siempre lo es, pero lo puede ser, y que básicamente ahora lo vamos a ver lo que es, pues dispara un mecanismo de corriente muy alta que puede fundir el circuito, ¿vale? O algunas partes del circuito. Y en cuanto a efectos no destructivos, estos son
los que son más difíciles de evitar, tampoco son críticos si el circuito no hace una emisión crítica, ¿vale? Si es un circuito, por ejemplo, de observación meteorológica, a mí no me importa que en un momento determinado me diga un disparate, con tal de que regularmente me lo diga bien, ¿no? Bueno, esos efectos son los single event upset, que básicamente es el volteo de un flip-flop, de una memoria binaria, que tenía un 1 y le pega una partícula y se convierte en un 0, o al revés, ¿vale? Los single event transient, pues son parecidos a un glitch, de lo que aparecería en un azar de un circuito digital, pero producido por una partícula. Y realmente los single event functional interrupt no es un error nuevo, sino que es no es un error diferente a los dos anteriores, sino una consecuencia de los dos anteriores. Es decir, en cierto momento una partícula le pega a un circuito y deja de funcionar. Si es un circuito digital con una máquina síncrona, pues se cuelga, se va a un estado que no es, o cosas similares, ¿vale? Bien, ¿qué son los single event transient y los single event upset? Pues lo que hemos mencionado, ¿de acuerdo? En una circuitería digital convencional tenemos registros, tenemos lógica combinacional y otros registros que generalmente son los mismos en una máquina de estado normal. Cuando las partículas pegan en ciertos nudos, los transistores siempre tienen regiones de difusión, ¿eh? Luego todos los nudos eléctricos de un circuito digital están conectados de una forma u otra a difusiones sobre el silicio, dentro del silicio, perdón. Y entonces esos picos, esos glitches en las señales eléctricas, cuando son suficientemente intensos y caen cerca de una región de drenador, pues pueden producir un pico de corriente que se transmite por la cadena de realimentación del flip-flop y lo voltea, ¿vale? Eso en un ordenador normal y corriente de superficie, que también puede ocurrir, la probabilidad es bajísima, pero puede ocurrir, lo que significa que se cuelga el ordenador, sencillamente, ¿vale? ¿Y qué es el single event latch-up? Pues es un mecanismo que, bueno, el latch-up en sí ocurre también, o puede ocurrir, en los circuitos de la Tierra. De hecho, se toman muchas precauciones en la circuitería integrada para que los terminales de salida, los sitios en los que se conecta el dado de silicio a las patillas, que es donde se pueden producir picos de corriente por descarga electrostática o por ataque de cargas inductivas o por lo que sea, no produzcan latch-up. El latch-up es una cosa que siempre ha preocupado a los diseños microelectrónicos en relación, sobre todo, con los pads, ¿vale? Los pads son los elementos de soldadura de los hilos que van a las patillas. Pero aquí la pena, o sea, lo difícil aquí es que puede ocurrir en cualquier parte del circuito, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el latch-up? Bueno, pues si nos fijamos en una sección simplificada de un circuito MOS, básicamente aquí tendríamos un inversor, ¿vale? Un inversor MOS, esto sería el transistor de canal P, el transistor de canal N, la región de pozo N sobre sustrato P. Bueno, pues aquí vemos que queramos o no queramos, ahí existen unos bipolares que no pretenden estar, el fabricante no quiere que estén, pero están. Son bipolares de bajas prestaciones, no se utilizan generalmente, a veces sí, pero generalmente no para diseño, pero están ahí, ¿de acuerdo? Entonces, estos bipolares que están aquí forman en esta estructura, distribuida en el espacio, algo así como este circuito. Y este circuito realmente esto es un tiristor, o funciona como un tiristor. Siempre y cuando las tensiones aquí sean altas, que lo serán porque está la alimentación positiva, y esto de aquí sea baja y lo será porque está la Tierra en general, pues aquí no pasa nada, eso no conduce. Pero si por algún motivo aquí se produce un salto de corriente, de tensión, una carga inyectada, este bipolar entra en conducción, baja la tensión aquí, que hace que conduzca este más, y entra en un lazo de alimentación positiva que produce un disparo, que es la característica IV que vemos aquí. Y si nosotros nos movemos habitualmente por aquí cuando no hay latch-up, pues como ocurra un evento de disparo, nos podemos poner aquí y simplemente quemaríamos el circuito. Son corrientes muy altas para las pistas tan finas de un circuito, ¿vale? Eso es lo que se llama latch-up y es uno de los problemas mayores, porque puede ser destructivo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué técnicas de endurecimiento frente a la radiación se utilizan para utilizar tecnologías comerciales de circuitos integrados? Bueno, pues tenemos nivel físico. A nivel físico hacemos la llave especial de los transistores y a nivel lógico pues utilizamos redundancia modular triple, pues básicamente es triplicar el circuito y hacer una votación, y si alguno se equivoca no hacerle caso, ¿vale? Es muy raro que se produzca un SEU simultáneamente en dos circuitos que no estén muy juntos, ¿vale? Se utilizan relojes retrasados para evitar capturar los single event transient en los flancos de reloj en los flip-flop. Se utiliza codificación segura en las máquinas de estado y bits de paridad y cosas similares, corrección de errores y demás, código de detección de errores en las memorias y demás. A nivel de sistema se suelen utilizar circuitos de detección y actuación frente al latch-up. Básicamente es un circuito en el circuito de alimentación del ASIC que si detecta un incremento brusco de la corriente, corta la alimentación, cae la alimentación, desaparece el latch-up y la vuelve a levantar, ¿vale?
Técnica de endurecimiento. Bueno, como hemos dicho antes, estas son a nivel físico. Este sería el layout de un transistor convencional, ¿vale? Sobre la región de difusión, por ejemplo, de canal N, si estuviese hablando de un transistor de canal N y el polisilicio. Sabemos que en esta zona de aquí, y en esta zona de aquí donde se producen los efectos de pico de pájaro, se acumulan muchas cargas adicionales porque el óxido es grueso y eso produce unas corrientes espurias, alrededor, o sea, que no van por el canal, sino que van por fuera. ¿Cómo evitamos eso? Bueno, pues hacemos transistores, lo que se llaman ELT, Enclosed Layout Transistor, es decir, transistores que no tienen el pico de pájaro, porque la puerta, el polisilicio, básicamente es anular, o es de alguna forma es circular, ¿no? Ahí desaparecen los efectos de pico de pájaro. Tiene algunas penalizaciones, por supuesto, como sobre todo es el área y la mala caracterización de los transistores, porque no son los layouts normales. Aquí tenemos un ejemplo de transistores, un transistor de canal N mínimo y un transistor mínimo con un layout enclosed, ¿vale? Pues evidentemente el área ocupada es mucho más grande. El área es una cosa valiosa en circuitos integrados porque supone coste. Para un mismo número de transistores necesitaríamos un circuito más grande. Y esto es un transistor en peine. También, si el transistor en sí no es mínimo, sino que es grande, la penalización en área es bastante menor, como vemos. Esto es bueno en analógico, en digital no. En digital es un desastre porque en digital se suelen utilizar transistores mínimos o muy pequeños, ¿vale? Y aquí tenemos lo mismo, pero para dos circuitos, un inversor CMOS convencional y una puerta NAND de 2 entradas, las comparaciones con versiones protegidas con transistores ELT. Por cierto, los transistores ELT se hacen solamente en los NMOS, en los PMOS no, porque los campos están al revés y no producen ese incremento de cargas atrapadas, ¿vale? Aquí vamos a hablar ahora de algunos trabajos previos que hemos hecho antes de diseñar el circuito integrado este, ¿de acuerdo? Básicamente la selección de una tecnología, había muchas restricciones y cosas importantes a tener en cuenta para seleccionarla y de alguna forma nos teníamos que casar con ella porque teníamos que caracterizarla y hacer ciertas cosas que después no iban a ser todas o muy pocas de ellas aprovechables para otras tecnologías. Tenía que tener una vida razonable, es decir, no podíamos elegir una tecnología que fuese a desaparecer del mercado en plazo breve, que no tuviera restricciones de ITAR. Este es unas restricciones al tráfico de tecnología de doble uso que imponen los americanos, por consiguiente la tecnología tenía que ser europea, ¿vale? Tenía que estar disponible a través de Europractic, que es un consorcio para hacer circuitos integrados por cuestiones de coste en espacio. O sea, las fábricas de circuitos integrados no están interesadas en hacer circuitos de espacio. ¿Por qué? Pues porque generalmente a lo mejor fabricamos 200 o 500 unidades y porque tenemos que hacerle muchas pruebas. Y eso para una foundry no es negocio. Las foundry siempre están pensando en cientos de miles de unidades, ¿vale? Entonces, el hecho de que la tecnología estuviera disponible a través de Europractic era importante y por el tipo de sistemas que preveíamos que nos iban a encargar, pues tenía que estar bien preparada para hacer sistemas analógicos, no solamente digitales. Tenía que tener condensadores de doble polisilicio, resistencia de polisilicio, en fin, una serie de dispositivos que no son o que no están en todas las tecnologías, sí lo están en aquellas que están preparadas para circuitos de señal mixta. Bien, finalmente elegimos esta tecnología, una tecnología relativamente obsoleta de Austrian Microsystems, obsoleta porque la resolución no es muy buena, pero que tiene muchas opciones, entre ellas también algunas de alto voltaje, y que por su uso muy amplio en automoción, pues se le prevé una vida útil todavía larga. Aquí lo primero que hicimos fue hacer varios circuitos con elementos, con dispositivos básicos para medirlos antes y después de irradiarlos. Estas irradiaciones se hicieron en su momento en la fuente de rayos gamma que había en la unidad en la unidad de Santiago en la Universidad de Santiago de Compostela, ¿de acuerdo? Allí se hicieron las radiaciones, las mediciones, se caracterizó cuánta dosis era capaz de aguantar, con qué ritmo se deterioraba, etcétera. Después desarrollamos una librería de celdas digitales, inversores, puertas AND, puertas OR, flip-flop, lo normal que hay una tecnología para diseño semi-custom de circuitos digitales, pero con las técnicas que hemos mencionado previamente. Aquí tenemos una NAND, una NOR 2 y un flip-flop tipo D disparado por flanco. Y bueno, se hicieron muchísimas celdas y una vez observadas las celdas y caracterizadas y hecha todo el trabajo que hay que hacer para que esas celdas puedan ser utilizadas por las herramientas semiautomáticas de diseño digital, pues se diseñaron algunas máquinas de estado relativamente complejas y se verificaron. Digamos que con eso dimos por sentado que disponíamos de una de una librería de celdas digitales endurecida. También se diseñaron dos chips
en diferentes procesos, en diferentes momentos de estos últimos 10 años. Uno era para comunicaciones inalámbricas dentro de los satélites, ¿vale?, que lo llamamos el OWL chip, y otro era un sistema de front-end parecido al del sensor de viento, pero para un manetrómetro triaxial. Esto fue todo en colaboración con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Bien, y vamos ya al ASIC que nos ocupa, el ASIC del sensor de viento. ¿Qué es lo que debe de hacer? Debe de medir varias temperaturas, ¿vale?, las de los dados fríos, para compararla con las de los dados calientes, que también tienes que medirlas, y otras temperaturas externas que se basan en resistencias de platino comerciales, PT1000, para lo que llaman housekeeping, es decir, para saber a qué temperatura están los diferentes sistemas del sensor. Tiene que proporcionar corrientes de protección a esas resistencias, debe medir el voltaje que se produce en esa resistencia y digitalizarlo, y debe controlar la temperatura de los dados calientes externos, manteniéndola constante a valores prescritos, ¿vale? O sea, se fija un valor de temperatura por encima del ambiente y lo tiene que mantener los de los 4 dados a esa temperatura. Por supuesto, tiene que medir la temperatura también para hacer eso. Y debe medir y comunicar la potencia que ha sido necesario inyectarle a cada dado para mantenerlo a esa temperatura. Cada ASIC controla 3 tarjetas, es decir, 12 dados calientes. Y, por supuesto, debe interaccionar y comunicarse con la unidad de control. Esta es una estructura del ASIC. No voy a entrar en detalle porque voy mal de tiempo. Aquí podríamos hablar mucho sobre eso, pero básicamente tiene tres bloques digitales, 3 bloques fundamentales, perdón. El canal de conversión AD, que está multiplexado para medir hasta 20 señales, algunas de ellas internas. El bloque digital de control y los lazos térmicos de control de los dados calientes. Esta es la cápsula que hemos utilizado. Es una CQFP de 100 pines. Y estos son esto es el layout, lo que se ve en el ordenador antes de enviar a la fábrica, y la fotografía y algunos detalles de la interfase de comunicaciones, interfase no solamente de las comunicaciones, sino también la de polarización y otras, que no vamos a entrar en ello. Aquí vienen una serie de transparencias sobre detalles concretos de la circuitería, que yo creo que me las voy a saltar, porque quizá no es el ámbito oportuno y además vamos mal de tiempo. Este sería el canal de conversión. Vamos a ir muy deprisa. Estos son detalles del canal de conversión, básicamente el multiplexor, un amplificador de instrumentación y lo que es previamente el convertidor analógico digital. Este es el amplificador de instrumentación, este es el circuito completo, ¿vale? El amplificador de instrumentación tiene 2 amplificadores en cascada, este ya es totalmente diferencial, este es el integrador del convertidor de doble rampa y un comparador. Aquí tiene 2 comparadores de bajas prestaciones para detectar saturaciones, en fin, habría muchos detalles que mencionar. Este es el preamplificador, los primeros operacionales son single-ended, es decir, no son totalmente diferenciales, son este de aquí, y este amplificador operacional, que sí es totalmente diferencial, es el de... Esto es un amplificador, aunque aquí tenga un condensador. Este condensador es para filtrar ruido, para limitar el ancho de banda de ruido. Y esto de aquí ya sí es el convertidor. Concretamente, estos son multiplexores de señales para calibrar el offset y demás, y este es el integrador. Es un convertidor de doble rampa que esencialmente integra la señal durante un tiempo y después digamos que la integra con sentido contrario, pero ya no la señal, sino una señal de referencia, y cuenta cuántos pulsos de tiempo hacen falta para... Y esa cantidad de tiempo es proporcional a la señal. Es un convertidor de doble rampa. Este es el amplificador operacional del integrador, que es el mismo que se utiliza en la segunda etapa del amplificador de instrumentación. Hace falta, por supuesto, una máquina de estado que controle los switches de las diferentes fases del proceso de conversión. Esta máquina de estado es una máquina de estado finito hecha con la librería digital y que va a una velocidad relativamente alta, a 50 MHz. Este es el comparador que detecta el paso por cero de la señal en la segunda fase de integración. Este paso por cero es un comparador de alta velocidad, regenerativo, etcétera. Este es el oscilador que genera la señal de 50 MHz. Bueno, la realidad es que la frecuencia no importa que sea exactamente 50 MHz, no importa que fluctúe incluso con la temperatura o con el proceso. ¿Por qué? Porque la frecuencia de reloj que se utiliza en la fase primera de interacción y en la segunda son la misma, y lo que importa es la relación entre las dos, ¿vale? Podría importar si el rango de señal del integrador no fuera suficiente, pero eso se solventa utilizando el mismo tipo de resistencias y condensadores, y por consiguiente la constante de tiempo tanto en el oscilador como en el integrador.
los niveles de la referencia de tensión, los convencionales, a través de un band gap, un circuito que genera una tensión estable, invariante muy invariante con la temperatura y con la alimentación, y con un escalado. Y este es el lazo de control térmico, que lo que hace es inyectar o no. Estas son las dos resistencias del dado caliente, ¿vale? La Rx, que es la que utilizamos para medir la temperatura, y la Rheat, que utilizamos para calentarlo. Bien, hay una corriente y base esta, siempre entra, siempre está aplicada para calefacción, y hay una corriente I delta que se aplica a la resistencia de calefacción o no, en función de que su temperatura, de que la temperatura sea mayor o menor que la prescrita. Cuando no es aplicada a la calefacción, se envía a una resistencia de sumidero para hacer que estas resistencias son relativamente altas, son probables, llegan hasta 15 miliamperios cada una, y tenemos 12 canales y 2 fuentes de intensidad en cada canal. Mantener constante la corriente que entra en el ASIC desde la alimentación es muy importante para evitar picos grandes, ¿vale? Por eso se manda al sumidero. Este es de nuevo el comparador. El comparador es muy simple, un comparador de condensador en conmutación que es insensible al OSE, eso es muy importante. Estos son los convertidores de A utilizados para fijar la temperatura de consigna. La temperatura es realmente una tensión con la que se compara la tensión de la resistencia de platino. Y la unidad de control y comunicaciones pues tiene que hacer ciertas funciones que son manejar los convertidores, manejar los lazos térmicos, comunicarse con la IQ, etcétera. No vamos a entrar en más detalle. Estos son bloques auxiliares, algunos que pueden ser interesantes son el del band gap, ya hemos hablado. Esto es un medidor de temperatura interna del ASIC, eso es muy importante para el proceso de calibración, es decir, todas las medidas que se hacen se anotan con la temperatura del dado caliente, del dado del ASIC, no el caliente externo, sino del ASIC a la que fueron medidas. Una referencia de corriente muy estable, eso se ha hecho con un lazo de control y una resistencia externa. Una resistencia externa, no es este el dibujo, de muy bajo coeficiente de temperatura, porque claro, las medidas de temperatura en base a una resistencia de platino no son precisas si la intensidad cambia con la temperatura, ¿vale? Tiene alarmas de sobretemperatura en los dados calientes y en el propio ASIC, un power on reset para que cuando el circuito se encienda se resetee solo, eso es importante, lo tienen todos los circuitos digitales. Se mide la tensión de alimentación internamente mediante un divisor resistivo simplemente para avisar si la alimentación es demasiado baja. Y bueno, los circuitos de comunicaciones y algunos niveles internos para calibración del ADC. ¿Qué técnicas de endurecimiento frente a la radiación por diseño se han utilizado? Bueno, en primer lugar, como el ASIC permitía un mal comportamiento esporádico, en caso de que le pegase una partícula en cierto momento, no había que comerse demasiado la cabeza en cuanto a los single event, ¿vale? Lo que hemos utilizado son las técnicas de layout que hemos visto, anillos de guarda en torno a los transistores NIP para recolectar mejor la carga y que no llegue a los nudos sensibles, un tipo de convertidor específico especialmente robusto frente a eso, ¿vale? Y en las partes digitales, pues, la librería que hemos desarrollado endurecida, y además todos los registros internos de configuración incluyen un bit de paridad que es chequeado automáticamente por una puerta y que avisa a la IQ en caso de que un single event voltee un flip-flop y cambie las configuraciones. La IQ lo que haría sería apagar la alimentación y volver a programar el ASIC para funcionar. Bien, en cuanto a bajas temperaturas, básicamente se habían probado otros ASIC similares previamente y funciona bien, no hay problema, ¿vale? Se han bajado hasta menos 128, creo, 128 grados en las cámaras con nitrógeno líquido que tenemos en el IMSE y también en el INTA. La verificación funcional fue satisfactoria. Una vez el ASIC fabricado, traído, encapsulado, fue satisfactoria. Lo único reseñable de esta transparencia es la gran cantidad de tarjetas de PCB y demás que hay que hacer para las diferentes medidas. Como parte más relevante, estos serían las figuras típicas de medición de un convertidor analógico digital, ¿vale? El ruido y la INL son muy buenos. Y los test frente a radiación. Los test frente a radiación tienen 3 partes. Frente a single event, frente a TID y frente a daños por desplazamiento. No lo he mencionado antes porque no son importantes en CMOS, pero en su momento quisieron que lo hiciéramos, al final no fue necesario. Bueno, pues se ha hecho una gran cantidad de sistemas de test y se ha utilizado el cóctel de iones de la instalación que ahí existe en la Universidad Católica de Lovaina para este tipo de problemas. Una cosa curiosa fue que justo antes de hacer las pruebas, Alter nos exigió que los dados, o sea, que los ASIC tenían que estar a temperatura alta para hacerle esa prueba, porque esas son las peores condiciones. Y hubo que improvisar
utilizando las propias corrientes de calefacción de los dados externos, no llevarlas a los dados externos, sino dejarlas dentro del ASIC para que se autocalentara con un lazo de control, ¿vale? Llevarlo a esa temperatura. Hay que hacer una gran cantidad de sistemas de test y de software para todas estas medidas. Estas son fotografías de la cámara de vacío que existe en el ciclotrón de la Universidad Católica de Lovaina, con nuestros sistemas alrededor. Esta es la placa donde se aloja el ASIC, ¿de acuerdo? Con un sistema de inclinación para aumentar la LED cuando no tenga suficiente energía el ion que bombardeamos. Más fotografías sobre eso. Mediciones de la tasa de error en los convertidores de un chip previo del Moura, ¿vale? Pero me parece interesante. Básicamente se eliminan lo que son errores funcionales debido a la circuitería digital y demás, y se determina un rango de existencia de la conversión. Es decir, si el código digital de salida se varía en 5.000 o 10.000 unidades, pues aquello probablemente no es un problema del convertidor, sino de la máquina de estado que lo controla, no de la parte analógica, sino de la máquina que lo controla o del circuito digital que comunica. En fin, se hace una serie de regulación de presunciones y se establece pues lo que se llama el threshold del LED, ¿vale? Que en este caso para las conversiones con un error de código mayor que 4 LSB, creo que fue, pues estaba en 16,5 megaelectronvoltios, ¿vale? Después, si se supone un entorno de radiación concreto, ¿vale? Que no es igual para una órbita geoestacionaria que cerca de los centros de Van Allen, un espacio abierto, los de Marte, pues se pueden hacer también cálculos del número de errores previstos por año, ¿vale? En cuanto a las pruebas de la CHAP, bueno, pues comprobamos que con las medidas que habíamos introducido llegábamos hasta 82 realmente megaelectronvoltios por miligramo por centímetro cuadrado sin que hubiese ocurrido ningún LACHAP, ¿vale? Los iones de máxima energía eran de xenón y los tuvimos que poner a un ángulo de 40 grados para aumentar la LED efectiva, porque si no, no llegábamos a verificar el límite de 70, que era lo especificado. ¿De acuerdo? Los dados calentados, como he mencionado previamente, y se probaron dos muestras. ¿Cómo se definió el test de los Zeus? Bueno, pues eso es un poco involucrado. ¿Por qué? Porque el ASIC tiene diferentes funciones o diferentes partes. Una parte tiene registros internos, tiene máquinas digitales y tiene una parte analógica, ¿vale? Bueno, pues se definió una estrategia dual de observación de los Zeus mediante la lectura continua de los registros de programación, y el Scan Path, que nos obligaron también a ponerlo de la circuitería digital para testado, también se utilizó para lo mismo. Y en cuanto a los CEFIs, pues si el ASIC no respondía en un tiempo previsto con el comando de acknowledgement del comando previo, pues entonces se suponía que había un fallo completo que no funcionaba la unidad de comunicaciones. Y con eso se hicieron unas medidas. Esto no es más que una curva también de un chip previo en la que se hace una extrapolación del umbral del threshold. No vamos a entrar en detalles. Esto es una tabla en la que para cada ion de los que existen en la instalación de la Universidad Católica de Lovaina, pues se hicieron diferentes medidas, ¿no? Aquí están la energía, el rango de penetración, diferentes de estos. Y aquí los resultados, vemos como para iones de baja energía no hay ningún error en ningún momento, y empiezan a verlo en cierta frecuencia, para una afluencia determinada, es decir, un cierto número de iones que han golpeado al ASIC, pues empiezan a aumentar, ¿vale? Estos son Zeus, SETS y CEFIs. En definitiva, no son fallos que puedan ser destructivos. El más grave era el LACHAP, que aquí vimos antes, ¿de acuerdo? Bien, aquí se establece una figura de mérito que está reportada en la literatura y se calcula el número de errores por día en los entornos de radiación oportunos, ¿vale? Test de radiación también, pero no de single event, sino de TID. ¿Dónde se han hecho? Se han hecho en el Centro Nacional de Aceleradores de aquí de Sevilla, ¿vale? Allí tienen una instalación con una fuente de rayos gamma de cobalto 60, y esto es de un chip previo del Moura, donde se hizo más escalonadamente, se irradiaba una cantidad de dosis y se retiraban las muestras y se medían, se volvían a poner para ir observando de manera más progresiva la degradación. Para lo que es el ASIC del rover Perseverance, del sensor de viento, se hizo de una sola tacada y hasta una dosis relativamente baja, porque la especificación eran 10 kilorad. Y de hecho nosotros teníamos probado en ASIC anteriores que aguantaban hasta 300, o sea que no. Pero hubo que hacerlo por el proceso de cualificación, ¿vale? Se hizo la misma instalación. Los test de neutrones para ver si había efectos de los daños por desplazamiento. Los daños por desplazamiento son básicamente producidos por neutrones de muy alta energía que cuando le pegan a un átomo de la red cristalina de silicio lo desplazan y lo dislocan y crean un fallo en la estructura cristalina que tiene ciertos efectos en la electrónica. Pero eso
Eso es importante fundamentalmente para los dispositivos bipolares, que son dispositivos que funcionan dentro del silicio. Los transistores MOS funcionan en la superficie del silicio y esto tiene muy poco efecto. Finalmente convencimos a los de NASA y JPL, bueno, los convencimos, les propusimos no hacerlo, nos dijeron que vale, que no lo hiciéramos. Ellos ya sabían de sobra que no hacía falta hacerlo, pero bueno. Y finalmente, ya entro en la parte final de la presentación, me voy a perdonar porque me he alargado algo más de lo que debería. Esto es el proceso de screening y de calificación dirigido por Alter. Básicamente lo que se hace es coger el conjunto de muestras de las cuales se seleccionarán las muestras de vuelo y hacerle un montón de perrerías para ver si las aguantan y medirlas después de cada perrería. Básicamente las perrerías, bueno, esto del PIN-D no es más que coger el ASIC encapsulado y hacerle así y con una máquina detectar si hubiese partículas sueltas dentro, ¿vale? Respuestas a temperatura ambiental, ciclado de temperatura, es decir, subirlo hasta el máximo y bajarlo un cierto número de veces para ver que no pasa nada. Esto es mantenerlo funcionando a potencia máxima, digamos, en las condiciones de máximo consumo de potencia y por consiguiente de calentamiento durante un montón de horas para ver que no le pasa nada, volver a medir. Después se miden no solamente a temperatura ambiente, sino en los rangos de funcionamiento bajo y alto. Se examina el sellado de la cápsula y se hace una inspección visual, ¿vale? Si al hacer eso fallan más del 10% de los dispositivos, el lote entero no vale, ¿de acuerdo? La selección de las unidades de vuelo, bueno, pues brevemente se le hacen también unas medidas de dispersión de los parámetros. Ya sabemos que nada es exacto, es decir, cuando hacen un circuito integrado con una fuente de intensidad de 100 microamperios, pues hay uno que tiene 100,1 y otro que tiene 99,9, ¿no? Se le hace un análisis, una medición de dispersión de las diferentes fuentes de calefacción y de los offsets de muchas cosas y se seleccionan los mejores con arreglo a ciertos criterios predefinidos en otro documento, en fin, una historia larga. Y este es el plan de calificación que ya no persigue seleccionar las muestras de vuelo, ni aceptar o rechazar el lote completo, como el screening, sino validar el proceso de producción, asegurar que no tiene gazapos ocultos, ¿no? Tiene 3 conjuntos de pruebas fundamentales, las ambientales, las mecánicas y las de durabilidad. En cuanto a las ambientales, pues ya lo podéis imaginar, ciclos térmicos, resistencia a la humedad y bueno, al efecto de la humedad, todo eso se hace a base de ciclos y finalmente mediciones y nueva verificación del sellado de las cápsulas. En cuanto a los test mecánicos, se le hacen pues vibraciones, impactos y alguna cosa más que hay por aquí, test de aceleración constante y de nuevo verificación del sellado de las cápsulas al final, ¿de acuerdo? Lead integrity significa, esto es curioso, las patillas de los ASIC, cuando se sueldan sobre la PCB, antiguamente eran lo que llamábamos through hole, o sea, atravesaban la PCB y se soldaban por abajo. Hoy en día son de superficie. Bueno, pues cuando tiene que ir a espacio, no puede tener la forma normal de una S para soldarse a la placa, porque con los estreses térmicos temen que se rompa. Entonces se le hacen 2 curvas así extrañas para proporcionarle cierta flexibilidad y a eso se refiere la integridad de las patillas del ASIC, ¿vale? El test de vida es ponerlo a funcionar durante, en este caso creo que fueron 1000 horas, todo esto está regido por estándares, ¿vale? Básicamente estándares americanos, durante 1000 horas a temperatura alta, más alta incluso que la de su rango de operación, y después comprobar que no ha pasado nada. Y finalmente, esto es parte también del último conjunto perdón, lo estoy dando para el lado que no es, de los test de durabilidad, bueno, o digamos que es un apéndice del último test, que es lo que llaman el análisis físico destructivo, que es seleccionar un conjunto de muestras que han pasado por diferentes procesos de eso, de hacerle diferentes pruebas, y abrirlos y hacerle lo que haga falta para observarlos, a pesar de que se destruyan las muestras, ¿no? En particular, se le hace una inspección visual, se le hace una inspección visual, se verifica otra vez el sellado, se le hacen radiografías. Esto que está aquí, el RGA, a ver si consigo, sí, el RGA, esto significa Residual Gas Analysis, lo que hacen es, meten el ASIC en una cámara de vacío y pinchan lo que se llama el lid, la tapadera de la cápsula, para que salgan los gases y ver cuántos gases hay allí. De eso no he hablado, pero el encapsulado, o sea, lo que es poner el dado de silicio dentro de la cápsula, soldarle los hilos de soldadura y cerrarlo, eso cuando es para espacio también es con condiciones especiales y demás, en nitrógeno seco para evitar formación de hielo y cosas por el estilo. Bien, lo cierto es que cuando hicieron eso, detectaron que había una cantidad de gas
extraño que no tenía que haber, ¿vale? No era mucho, pero superaba los límites previstos. Y entonces la consecuencia que podía tener eso era que se formasen, yo esto lo aprendí allí, no sabía que esto podía existir, se formasen lo que llaman dendritas en los hilos de soldadura de los diferentes pads que están adyacentes, ¿no? Bueno, ahí hubo que hacer unas pruebas adicionales de hacerle muchos ciclados térmicos y ponerlo en condiciones muy desfavorables para la formación de dendritas y después volver a mirar y ver que no estaba, que no había ocurrido, y lo dieron por válido. El terminal strength es una prueba de con una máquina, tirar del hilo de soldadura y comprobar que resiste cierta fuerza, ¿eh? Inspección visual. El Destructive Pull Test es parecido. Uno probablemente se refiera a las patillas de la cápsula y otro al hilo de soldadura. Y inspección por microscopía electrónica. Y el Die Shear Test es otra prueba que lo que hace es, después de los ciclados térmicos, por supuesto, empujar el dado lateralmente dentro de la cápsula para comprobar que el adhesivo que une el dado a la cápsula no se ha deteriorado con los ciclos térmicos y no se va a quedar suelto el dado dentro de la cápsula, ¿vale? Bien, pues como resumen, y ahora sí que vamos a terminar, básicamente el ASI que se ha diseñado es un ASI de señal mixta de front-end, es decir, que adquiere señales para instrumentación, para un sensor de viento, para la misión Mars 2020, y que se ha diseñado la tecnología CMOS estándar de AMS, usando técnicas RHBD, está operativo en el rango de temperaturas y especificado, no sufre la CHAP hasta 82 megaelectronvoltios. Los Zeus y los EFI están dentro de las especificaciones, los efectos de TID son despreciables y la calificación ha corrido a cargo de Alter Technology, y también el screening y la selección de muestras y la integración del sistema completo la ha hecho CRISA Airbus. Y con eso he terminado, y disculpadme por alargarme más de la cuenta, ¿vale? Ya te advertí que me iba a alargar un poquillo. Bueno, demasiado corto te has quedado con todo lo que podías haber contado. Bueno, lo primero, darte las gracias porque creo que esto hacía falta aquí. Es decir, que hacía falta que nuestro público, tengo que decir que el número promedio de asistentes telemáticos ha alcanzado los 1.400, es decir, ha habido 1.400 personas que han visto esta retransmisión, sin duda porque tiene un grandísimo interés. Y lo más importante es que se muestra que lo que se hace aquí no solo tiene una importancia per se, es decir, estos son, ahora no dirá, pero cientos, miles de horas de trabajo de investigadores, sino que tiene un motivo fundamental, que es avanzar en el desarrollo, en este caso, de las misiones espaciales, ¿no? Es decir, eso es fundamental. Bueno, yo creo que lo suyo es abrir un coloquio. Felipe pues atenderá Twitter y redes sociales, a ver si puede dar abasto, y los que están aquí presentes en la sala, pues veo pues algunos compañeros del INSE que han participado activamente en esto y que a lo mejor los podríamos presentar también, ¿no? Pues sí, aquí está Diego Vázquez, que ha trabajado mucho con nosotros. Más arriba está Antonio Ginés, que ha participado en otros proyectos también para espacios de la ESA y que es un gran experto en convertidores, y no sé si me dejo a alguien. Sí, de los que están aquí, ¿no? No, cuando decía yo antes que no es el primero que va al espacio, a lo mejor, claro, tú liderando el equipo, pues a lo mejor eso, pero con anterioridad pues hay una tradición de muchos circuitos que se han hecho, digamos, en aplicaciones espaciales basándose en estos conceptos y otros, pero digamos, hasta la completitud y el éxito que ha tenido pues no, digamos, es lo que es de recalcar. Cuestiones, preguntas, yo tengo miles, pero aquí de la audiencia. Venga, no os cortéis. Léela, bueno. ¿Por qué no la lees tú? A ver, pregunta JRR de aquí en Twitter, que ¿qué pasa si entra polvo en la zona de los cubos del sensor de viento? ¿No cambian los flujos de calor y la capacidad del sensor para medir flujos de viento? Pues sí, si se deposita mucho polvo sobre los dados calientes, algo de efecto habrá. También es de esperar que el viento vaya quitando ese polvo también ligeramente, aunque es cierto que el polvo se acumula y que limita la vida útil de muchos sensores, ¿vale? Pero sí, eso es un problema. ¿Otras cuestiones? Sí, Paco.
Profesor Medina. No, mi pregunta es muy general. Cuando comparas la experiencia del diseño de esta circuitería para espacio con otra que hayas hecho en el pasado para aplicaciones comerciales en tierra, ¿has notado una diferencia, digamos, en el reto intelectual, ¿no? y técnico? Realmente sí y no, me explico. Estos circuitos de front-end para adaptación y conversión de señales que nos han encargado a nosotros, tanto en este ASI como en los dos previos, son de unas prestaciones moderadas. O sea, que no son circuitos que, si fueran para aplicación terrestre, no serían competitivos ni, por supuesto, se podrían publicar en ningún sitio, ¿no? Entonces, en ese sentido, no ha habido grandes diferencias o sea, ha sido fácil lo que es la circuitería. Las dificultades han venido sobre todo por lo que es la utilización de layouts enclosed y cosas por el estilo. Claro, la geometría de un transistor MOS con un layout enclosed no es omega partido por L, es otra cosa diferente, ha habido que caracterizarlo, la precisión de eso no era muy grande, las capacidades parasitas tampoco son exactas. En definitiva, tener que trabajar con modelos que no son tan precisos como normalmente, eso por una parte, y por otra parte ha sido complejísimo y extenuante los procesos de calificación. Es decir, aquí te obligan a documentar hasta la cosa más mínima, con anticipación, revisarlo 50 veces y hacer pruebas hasta esotéricas, porque se comprende cualquier cosa. Entonces, el proceso de calificación y de documentación ha sido lo más agotador. Pero lo que es la circuitería en sí no es de prestaciones excesivas. Siempre se suele decir que la tecnología aeroespacial, en cuanto a las prestaciones, siempre va muchos años por detrás de eso. Es decir, se envía al espacio algo que ya se sabe que funciona. Que funciona y que es muy robusto. Y que es muy robusto, ¿no? Se envía algo de última generación que si falla no hay opción. Te quería hacer una pregunta sobre los primeros resultados que había obtenido, porque tengo que decir que comprometimos a Servando para, aprovechando, digamos, la energía o el movimiento ocasionado por el lanzamiento o por el amortizaje, que viniera a darnos la charla, y no porque, digamos, su responsabilidad no acababa simplemente cuando diseñó el circuito, sino que se han llevado durante mucho tiempo interpretando resultados, es decir, todo lo que son las primeras adquisiciones de datos, de ver que aquello funcionaba. Y bueno, quiero que nos cuentes algo de... Bueno, pues básicamente tras el aterrizaje y demás, pues hay un protocolo, porque claro, las comunicaciones con la Tierra son compartidas por muchos sistemas, no solamente por el nuestro. Entonces, pues hubo que esperar un cierto tiempo a que mandaran las primeras señales de que aquello estaba vivo, que funcionaba, que hacía lo que tenía que hacer. Y nada, se empezaron a llegar datos y se están tomando medidas. La gente del helicóptero tenía mucho interés en las mediciones que nosotros pudiéramos hacer. No es que fuesen críticas para ello, porque ellos tenían otros mecanismos previstos para tratar de estimar el viento, ¿vale? Pero sí querían contrastarlos con los nuestros y demás, y entonces pues hubo mucha presión por poner eso en marcha pronto. Y nada, pues están llegando datos, son datos complejos. Evidentemente, yo he puesto ahí, cuando he puesto el concepto del sensor de viento, he dicho que de la potencia que sale de cada uno de los dados calientes, y como están en distribución geométrica, pues se sabe la dirección del viento y la intensidad. Eso es una cosa muy fácil de decir, pero no es tan fácil, porque el dado pierde calor por conducción hacia el sistema electrónico que está abajo y pierde también calor por radiación. Y entonces el pequeño pedestal que tiene debajo no es exactamente igual de dado a dado. En fin, eso ha habido que hacer unas calibraciones previas, y después, incluso cuando tiene ya las potencias de convección, que son las que nos interesan, pues pasar de ahí a un ángulo de viento y una dirección tampoco es trivial, porque tenemos seis tarjetas en diferentes disposiciones geométricas en 2 boom, con un carenado que trata de protegerlo parcialmente frente a polvo y otras cosas, pero que tiene sus efectos. Y en fin, el propio mástil y cosas. O sea que el sensor está funcionando, está dando datos muy buenos, pero hay un trabajo continuo de calibración y de refinamiento y de perfeccionamiento de todo eso. O sea, que ahora mismo se puede decir que el funcionamiento ha sido 100% correcto. De momento no había un fallo de decir, madre mía, esto no está... De momento no hay problemas imprevistos. Vale, eso es importante. ¿Cuestiones que surjan? Sí, venga, pregunta por allí. A ver, yo en relación a esto último que has dicho, que puede haber pérdida de temperatura también por el circuito y tal,
me quería saber cómo realmente es la precisión con la que puedes medir la dirección y la intensidad del viento con los métodos estos de medir cómo pierde temperatura los dados y tal. Pues la verdad es que eso se me escapa un poco. Te puedo dar unas figuras estimativas, pero eso corre básicamente a cargo del CAB y de la UPC. Pero vamos, los rangos de viento para los cuales se piensa medir y se cree que es un rango apropiado, pues sería desde casi cero, o viento muy nulo, hasta unos 20 metros por segundo, y una precisión en la velocidad, se lo podemos poner en términos relativos, una precisión del 10% sería fantástica, y en términos absolutos, pues, qué sé yo, 1 metro por segundo sobre 20, pues sería también fantástico, ¿vale? Pero de ese orden, no son medidas muy precisas. Además, el viento varía en el tiempo. Y algo que no he mencionado, la tasa de muestreo, es decir, con qué frecuencia se mide el viento. Eso no es grande. El chip es programable y puede hacerlo a medio hercio, a 1 hercio y a 2 hercios. Es decir, 2 veces por segundo, 1 o media vez por segundo. Entonces, una cosa que tenía mucho interés, pero que parece que no es factible, es detectar lo que son los diablos de polvo, que llaman ellos. Eso parece que no es suficiente la frecuencia de muestreo, ¿vale? O la frecuencia de adquisición. Eso importa más que la precisión en sí en la medida del viento. ¿Más cuestiones? ¿Curiosidades? Léela tú porque yo sin la gafas. Rafael de la Rosa dice que hasta qué punto eran válidos los modelos de los transistores que aportaba el kit de la tecnología para la simulación de los distintos eventos que explica. Bueno, creo que está relacionado con lo que comentaba antes en respuesta a Francisco Medina. Los modelos de los transistores, sobre todo los NMOS, ELT, los hemos extraído nosotros y hemos hecho una adaptación del kit de diseño para que los asemeje a uno de geometría rectangular y poder simular. Eso me preocupaba menos, me preocupaba más las capacidades parásitas. Pero en definitiva, como José Manuel de la Rosa, Rafael de la Rosa, no es José Manuel, vale. Bueno, pues la circuitería analógica y la digital, en general, no depende excesivamente de la precisión ni de la geometría ni de los parámetros del transistor, si el diseño está bien hecho. Entonces, ahí había cierta tolerancia y no nos preocupaba en exceso. Pero, efectivamente, no teníamos una precisión igual que la que tenemos cuando diseñamos con transistores normales. Creo que ese es el sentido de la pregunta, pero... Sí, y dice que se han tenido que modificar esos modelos. Sí, efectivamente. Hemos hecho modelos nuevos que, realmente lo que hacen es una extrapolación de un transistor de layout circular a uno equivalente de layout rectangular. ¿Vale? Pregunta, perdón, por allí. Hola, buenas. Quiero felicitaros a los dos que estáis aquí personalmente y extenderlo a todo el equipo. Gracias. Ha sido un trabajo impresionante. Quisiera hacer una consulta del coste que supondría, que ha supuesto el desarrollo del ASIC MEDA, y si se hiciera en un contexto puramente empresarial, por tu experiencia previa, ¿cuánto sería ese coste estimativo? ¿El coste que ha supuesto el ASIC MEDA o uno similar? El ASIC y la cualificación. Bueno, pues... Lo que es el diseño, producción y cualificación. Yo diría que para hacerlo bien y con garantías, menos de 600.000 euros no es factible. Entre fabricación y sobre todo pruebas de calificación y de encapsulado. La fabricación, como tú sabes, es el chocolate del loro aquí, ¿no? Porque se fabrica en Europrasti y no nos cuesta mucho dinero, pero el encapsulado de espacio es muy caro. Hay que producir y encapsular muchas más muestras de las que solemos utilizar nosotros para investigación. Con 40 o 50 no basta, aquí hace falta 200 o por ahí, porque hay que hacerle muchísimas pruebas y algunas son destructivas. Y entonces pues hay que hacer un RANS específico. Se procura evitar un conjunto de máscaras específicos, es decir, cuando el número de unidades que quiere fabricar no es ni muy alto ni muy bajo, lo más económico es utilizar las máscaras de un MPC y fabricar 5 o 6 obleas, descartando los dados de otros participantes en el MPC. Y por ese procedimiento pues también se consigue un precio asequible, pero sobre todo lo que es el proceso de calificación es costosísimo, es muy costoso, y el encapsulado. Y en un contexto industrial, si esto se hubiera diseñado en una empresa, multiplicar por 5, 10... Yo creo que mínimo un factor 3. Pero estoy elucubrando, porque... Vale, sí. Muchas gracias. Y felicidades de nuevo. Gracias.
¿Más cuestiones? ¿Curiosidades? Yo tengo otra. Bueno, ya subí aquí. Como, vamos, yo también he diseñado circuitos, pero nunca Sí, porque antes he mencionado a los compañeros del INSE que estaban aquí presentes y no he hablado de él, que, bueno, también es un diseñador de circuitos. No es problemático. Yo no he mandado un circuito mío nunca ha ido a Marte ni probablemente vaya. Está claro que lo que hemos diseñado circuito un poco, cuando llega el momento de se diseña, se envía a integrar, si va a una aplicación industrial, allí se queda y demás eso, y uno como que le pierde la pista, ¿no? Aquí hay una parte sentimental, seguro, tuya, en el sentido primero de que has diseñado el circuito, has comandado el equipo de diseño, te has, digamos, implicado enormemente en lo que es la prueba y la calificación, cualificación y demás, que a la vista tiene que ser un trabajo exhaustivo y extenuante, se puede decir. Pero claro, ahora el circuito se ha montado allí, ha ido para allá y ahora pues sigue viviendo y tú pues sigues viviendo casi a nivel de circuito. Dos preguntas casi sentimentales. Una, ¿te han permitido a ti elegir el circuito que va? ¿Tú has...? No. Porque claro, de todas esas muestras, 6 muestras, 20 muestras, tal, una de ellas es la que ha sido designada para ir. Bueno, realmente arriba hay 4 unidades del mismo ASIC, ¿no? Porque cada sensor... Pero todo esto es un proceso tremendamente prolijo y muy protocolizado. O sea, hay un proceso de selección de lo que llaman muestras de vuelo, que seleccionan bastantes más de las que realmente van a volar, porque se hacen módulos de ingeniería, módulos de testado, módulos de reserva y los módulos de vuelo. Y en principio todos esos, bueno, el de ingeniería quizás no, pues tienen que ser similares, ¿eh? Y tienen que quedarse aquí para cualquier cosa que pase allí, poderla monitorizar aquí. Entonces, pues yo qué sé, muestras de vuelo no recuerdo cuántas se seleccionaron, pero ponle que fueran 30. Y algunas de esas, pues fueron para allá, pero yo ya no sé cuáles son ni realmente me preocupa. A ti no te dijeron, Servando, ¿cuál de estas es la que, de cuál te fías más, ¿no? Y después otra cosa, ya la parte más sentimental, que sentiste cuando el amortizaje y cuando todo eso, porque lo que éramos ajenos directamente, pues muchos nos emocionamos. Lo tuyo tuvo que ser... Bueno, a nosotros nos invitó José Antonio Rodríguez Manfredi ahí al INTA a seguir en directo junto con otra gente de allí, eso lo que era el aterrizaje, y fue la verdad pues muy emocionante. Había mucha gente allí interesante y un poco de broma. Me acuerdo de una persona del CAP que decía cuando aterrizó final, porque había ciertas probabilidades no despreciables de que aquello se pegase un castañazo. Hace poco tiempo se estrelló la sonda Schiaparelli de la ESA, el lander, y ya la pasa también a la NASA. En fin, cuando aquello se vio que transmitió la primera imagen y estaba bien, aquello no se había destrozado, pues entonces todo el mundo aplaudió, lógicamente, y alguno hizo el comentario, dice, ya tenemos 5 años de trabajo, porque ahora empieza el trabajo del seguimiento, de los datos, de hacer todo ese tipo de historias, ¿no? O sea que quizás había por ahí alguien que estaba deseando que se estrellara, pero bueno. También si se estrella ya, ahora mismo ya no tengo más que hacer. Y bueno, y ya la última pregunta, ¿este es el circuito de tu vida o habrá otro...? Yo espero que haya más, pero más tranquilos, con más sosiego y quizás con lo que hemos aprendido... La experiencia que hemos adquirido haciendo esto, pues todo sea más fácil también. Espero que sí. Bueno, de hecho, hay otro similar a este para una versión evolucionada del sensor de viento que ya está enviado a Foundry, ¿vale? Y espero que haya más. Vale. Bueno, pues si no hay... ¿hay más cuestiones en redes sociales? Vuelve Rafael de la Rosa a preguntar si el proceso de cualificación debe repetirse de manera completa al diseñar otro ASIC parecido, ¿o este diseño podría servir como una cualificación parcial de algunos bloques en el nuevo diseño? Pues la respuesta es la segunda. O sea, digamos que las pruebas que se han hecho sobre este reducen de alguna forma las pruebas de calificación del siguiente, siempre y cuando se mantengan invariantes los procesos de producción. Es decir, si la tecnología es la misma, si los circuitos, por lo menos los grandes bloques del circuito son similares, si el encapsulado lo hace la misma fábrica, o sea, la misma empresa de encapsulado. En fin, lo que quieren es repetitividad y no paran hasta conseguir asegurárselo en todos los aspectos, ¿no? Entonces sí, facilita la cualificación de otro circuito que venga, pero no la anula, lo hace más fácil solamente. Y nada, transmitirle la enhorabuena de Rafael de la Rosa, no sé si lo conocerá. No, creo que no. Pues muchas gracias. Bueno, pues si no hay más cuestiones, pues nos puede agradecer de nuevo a Servando Espejo que nos haya dado esta fantástica charla y bueno, darle la enhorabuena y felicitarle pues por tan magnífica aportación
a la tecnología. Muchas gracias, Servando. Gracias.